corazón acelerados. Se viste el barrio de azul y granate, del otro lado rojo y blanco al ataque. En el sillón pero siento el desgaste, uñas gastadas, nervios al combate. Tele prendida, vecino gritando, grupo explotando, mensajes volando. Minuto a minuto lo voy narrando, si tiembla la mesa es que sigo confiando. Comparte el enlace, que ya va a rodar, que nadie se quede afuera del lugar. Verdolaga oficial, transmisión en vivo, grita el gol conmigo, que reviente el piso. Verdolaga oficial, pasa lo que digo, si suena la red lo festejamos unidos. Verdolaga oficial, lo ves en directo, suda la camiseta, yo sudo en el pecho. Verdolaga oficial, partido perfecto, se acaba el reloj, lo contamos contentos. Hola, ¿qué tal amigos de Verdolaga Oficial? Me encuentro acá en una nueva edición hablando del cuadro Atlético Nacional, de todas las noticias, de todos los pormenores, de todo lo que se avecina dentro del universo verdolaga. Para mí es un placer, me presento, soy Sebastián Cavadía, periodista deportivo, y bueno, yo acá no me encuentro solo, también me encuentro con un gran panelista, un gran experto también del tema de Atlético Nacional. Tenemos unos invitados de lujo, Dallas, para mí es un honor porque me lo tomo muy personal. El profe estuvo conmigo dirigiéndome en algún momento. David, que es el invitado estrella en este momento, lo conozco desde muy pequeño. Jugaba bastante con la pelota. Se mostraba también ahí. Estaba con el profe en esas categorías también. Un equipo que se llamaba Global Football, muy bueno en primera A también. Entonces, creo que va a ser muy lindo. Muchos detalles, muchos pormenores que también vamos a tener ahí. Dala, ¿cómo estás, hombre, en esta tarde-noche? ¿Cómo te encuentras también? Aquí, un gusto tenerte, Alas. Hombre, muy buenas tardes para todos. Bendiciones. Muy contento de estar acá con ustedes, acompañándolos, para también dar de pronto puntos de vista, opiniones, y que sea un rato agradable para todos nosotros y para los invitados principalmente. Invitados de lujo, el profesor Jaime Pavón, que es ícono de la institución verdolaga, fue entrenador de las divisiones inferiores del equipo, ha ayudado a demasiados jugadores también, su hijo que ahora también es jugador, siguiendo el legado del padre. No, unas historias de fútbol muy bonitas, muy interesantes, que vamos a compartir con ustedes en el programa de hoy. Así es, usted lo dijo, en esta tarde-noche vamos a compartir esa linda historia. Hombre, la verdad que el apellido Pavón pesa, pesa porque la verdad el profe hizo historia con Atlético Nacional, no solamente como jugador, sino también como entrenador en esas arcas, que también ha arropado a grandes jugadores. También no solamente, digamos que el tema de los jugadores, sino también el tema formativo, formarlos como personas, como profesionales, como personas cívicas para la sociedad. Y eso la verdad es muy loable, es muy interesante. Y bueno, vamos a darle inicio acá también a saludar al profe Jaime Pavón. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y también para que nos cuente un poquito de su presente, profe. No, Sebastián, primero que todo, un saludo muy especial para todos ustedes, para la gente que sigue Atlético Nacional y toda la gente del fútbol, porque somos del fútbol, somos personas que toda la vida nos hemos dedicado a llevar un mensaje positivo a todos esos chicos que tienen sueños, que tienen ilusiones y con los que hemos logrado grandes cosas a través del trabajo diario, de la dedicación y, y esa entrega que uno tiene por el amor al fútbol. Entonces, pues la verdad, primero muy complacido por estar con ustedes acá. Compartir con David para mí también es algo lindo, algo que va a ser inolvidable porque es ya mirarlo con otros ojos a él como futbolista y como usted lo decía, primero el ser humano, uno cuidar a las personas y tratarlas bien, que es lo más importante. Correcto, profe. Para mí es muy interesante lo que usted acaba de decir, lo de las personas también, primero como persona y ya luego como profesional, pero también el trato al hijo, cómo hace uno ahí, lo trata como hijo, como deportista o de pronto también hay una disparidad ahí, profe. Depende del momento. De hijo, de pronto en el carro, ya de la de la cancha para adentro, es un futbolista más, hay que apoyarlo siempre.
pero hay que exigirle al máximo. Y él eso lo tiene claro desde niño. De la cancha para afuera somos papá e hijo, de la cancha para adentro he sido su entrenador, la persona que también lo acompaña y que lo apoya y eso lo ha sentido y él lo tiene claro. Es verdad, hombre. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola y buenas tardes para todos, espero estén muy bien. ¿Ustedes cómo van? Hombre, gracias a Dios, muy bien, hombre, David. David, una pregunta. Para usted, ¿cómo ha sido ese rol entre su papá y usted en el tema de cómo separar lo afectivo de lo profesional? No, pues al principio siempre fue muy natural porque siempre tuve mucha confianza con él, tanto en la casa como a la hora de entrenar o en equipos o con personas que eran del medio del fútbol. Siempre él me tuvo mucha confianza a mí a la hora de participar en todo, entonces nunca hubo como conversaciones incómodas de cómo trabajar o los regaños o cosas así de por medio. Individualmente no, siempre fue mucha confianza y lo hemos sabido manejar bien. Qué interesante eso, esas palabras de David también. Y vamos a mirarle un poquito a la ficha técnica de David. Mire, Dallas, y todas las personas que nos escuchan, nos ven por los diferentes medios y plataformas. David nació en el año 2003, mide 1,84, juega de volante creativo. Digamos que en Colombia esa posición es muy escasa, o sea, que sean buenos. Y súmele que esa estatura es muy importante, o sea, es una talla europea. ¿Cómo lo ve ahí también el profe Jaime? Pues no, son cualidades que él ha tenido como futbolista y vale la pena ver cómo con la experiencia que ha tenido en Europa, verlo en la cancha, verlo con la talla que tienen los jugadores de allá, no se veía mal, se veía muy bien. Aparte de su talento, en su posición, como usted lo dijo, son jugadores muy escasos porque en esa posición hay muy poco espacio para jugar, hay mucha marca, donde se genera el juego, donde se toman las mejores decisiones para llegar al arco contrario. Pero David en ese sentido, pues yo veo desde niño, tiene esa visión, tiene esa cualidad de saber filtrar, de tener muy buena técnica y eso le ha ayudado a que se ha ido mostrando bien y ya se va consolidando como profesional en cualquier equipo con muy buena participación. Así es un jugador que ha tenido a su corta edad mucha experiencia también. David, cuéntanos cómo fue tu experiencia por Europa. Bueno, al principio siempre fue un poquito difícil porque llegué en un mes complicado, en un mes que no había competencia, en un mes que ya llegaba el invierno y llegué a Polonia, que la verdad son historias muy diferentes, la de Polonia y la de Alemania. Sin embargo, creo que ese paso por Polonia fue que me forjó mucho a nivel personal para tener la madurez de llegar a Alemania, ya saber lo que es vivir solo. Creo que esos primeros 6, 8 meses en Polonia me dieron ese punto de partida que necesitaba para llegar a Alemania y poder jugar profesionalmente allá. Así es, David ha jugado más o menos como en 6 equipos, mirando también y haciendo una retrospectiva, un feedback. Debutó en Leones, debutó muy joven, la verdad. También hizo su paso por las inferiores de Atlético Nacional, jugó Pony, fue también muy importante en ese ciclo de la Pony porque si no estoy mal lo ganaron, fueron muy importantes. Digamos que tuvieron una camada también de grandes jugadores, pero se destacó y hay una particularidad, fue el capitán. Entonces digamos que eso lo hace un jugador totalmente diferente al resto y sobre todo porque, o sea, ser capitán y ser creativo, digamos que ya tiene dos diferenciales ahí. La importancia de ser líder dentro de un vestuario. Eso también marca mucho la diferencia en un jugador joven. Así es. Para preguntarle a David cómo ha sido, digamos, su trasegar, para que nos cuente un poquito también de mano cómo ha sido desde el inicio, es decir, desde que empezó a jugar. Yo sé y tengo la referencia de que empezaste también con el profe allá en El Dorado, pero sería bueno que nos contaras tú de primera mano. Bueno, yo empecé pues de la mano de mi papá todo el tiempo, desde que tengo memoria, con él para arriba y para abajo por todas las canchas.
Él estaba empezando también como entrenador, entonces eso era cada día por medio, cuando no tenía colegio, que me mantenía yo en una cancha con él. Empecé mi primera escuela a los 6 7 años, pero ya venía 2 años entrenando con mi papá individualmente y con los jugadores que él en su momento tenía. Había jugadores como Jackson Martínez, habían muchos profesionales que él trabajaba individualmente y yo siempre estaba ahí a un ladito observando, jugando, participando, aprendiendo, y creo que cuando llegué a una escuela, la escuela se llama el Templo del Fútbol, y era en la misma cancha donde mi papá hacía los personalizados. Entonces, cuando llegué a esa escuela, pues gracias a Dios marcaba mucha diferencia con los niños que habían en ese momento, porque venía de patear con balones más duros, allá pateaban con otros balones de plástico, entonces en la pegada y en muchas cosas marcaba mucha diferencia, y fueron 2, 3 años hasta llegar a los 10 años y poder empezar el proceso con Atlético Nacional. Así es, muy interesante ese paso y esa historia de cómo comenzó también y cómo se fue también adaptando a través del proceso también con el papá y cómo fue fortificándose y profesionalizándose. Y sobre todo lo que es la parte del desarrollo de las habilidades, ¿cierto? Entonces, tener la oportunidad de primera mano de recibir ese entrenamiento directamente hasta personalizado. Entonces, en su formación recibió mucho, gracias a Dios, recibió muchísima educación orientada a lo que necesitaba para profesional. Así es. Y también aprovechar y preguntarle al profe sobre su presente, sobre la actualidad, a qué se está dedicando, profe, en qué equipo está, para que nos cuente de primera mano, profe. Bueno, Sebas, yo estos, a ver, lo último, estuve en el Unión Magdalena hasta mitad del año pasado. Eh, Luego sería en agosto, estuve acompañando a David en Alemania unos 2 meses. Luego de esos 2 meses quería no solamente acompañarlo, sino tener otra visión del fútbol, eh, recibir información del equipo donde estaba, cómo entrenaban en el día a día, acompañándolo, también como hijo, también brindarle ese apoyo. Luego de eso estuve en Brasil, estuve con Rafael Borré un tiempo en el Internacional de Porto Alegre, estuvimos entrenando, preparándolo para este tema de Selección Colombia. Y ya este año me he dedicado acá en Medellín, más que todo. He tenido 1 o 2 viajes internacionales, pero ya ahorita es posible que me vaya a dirigir, estoy ya cerrando algo. Yo digo por prudencia con el club, está ya pues prácticamente definido, pero por prudencia con el club y porque no lo ha sacado oficial, pero voy a ir a dirigir en primera división a nivel internacional. Muy interesante, el profe tiene un gran repertorio y para los que de pronto no sabían, el profe también estuvo con Mohamed Salah en ese proceso, en esa transición, si no estoy mal, como de la Roma a Liverpool, entonces digamos que ha entrenado también a futbolistas de talla internacional ¿Cómo fue esa y experiencia? que sí, que nos cuente de una vez el profe ahí con grandes figuras también. No, pues experiencia bastante, bastante, muy bonita, sobre todo porque mmm, parte de lo que hablamos al comienzo de la entrevista, de siempre encontrar un gran ser humano, y para mí lo de Mohamed no solamente fue que él brillara a nivel internacional, que lo reconocieran, que llegara a la liga inglesa y fuese figura durante tantos años con Liverpool, llegara a ser campeón de la Champions League y hoy día consagrado como uno de los mejores jugadores del mundo, pues quizá ratifica ese buen trabajo que se hizo, pero yo digo que no se hubiera podido hacer bien si no hubiese la disposición de él. Yo creo que encontré una gran persona, encontré un muchacho en ese momento que tenía unos 24 años, muy dispuesto a mejorar, muy dispuesto a aprender, muy respetuoso, o sea, siempre, siempre creyendo absolutamente en todo lo que queríamos hacer, en todo lo que estaba planificado en cada entrenamiento. A ver, no fue fácil, porque son 2 culturas muy diferentes y en ese caso se juntaron prácticamente 3 culturas, porque yo soy colombiano, lejos del mundo, de ellos, él es de egipcio, lejos de Roma, y el medio que era Roma. Entonces eran 3 culturas demasiado diferentes, tocó asimilar cómo estaba el entorno en su momento, no era fácil. Hubo momentos de mucha alegría cuando empezó a marcar goles,
cuando empezó a ver frutos de su trabajo. Luego también hubo momentos difíciles porque ya no quería estar en Roma, porque habían posibilidades de salir. Había una inestabilidad emocional que tuve que acompañarlo y siempre motivarlo a que él era capaz y que tuviera la convicción que iba a ser grande. Entonces, en ese sentido, se juntaron demasiadas cosas, por eso les digo, es una linda experiencia y cada vez pues yo me siento orgulloso de verlo triunfar, me siento muy bien. Ahora finaliza un ciclo de él como futbolista en un club como el Liverpool. Tuve la oportunidad hace un mes y medio más o menos, casi 2 meses, me llamaron a estar con ellos en Roma, grabando un documental que van a hacer a futuro para él. Ya lo están terminando y es posible que ya a poquito esté por ahí al aire. Entonces también ese reconocimiento a lo que hicimos pues me llena de mucha alegría de haberlo podido compartir y de haber influido en la carrera de él como profesional. Perfecto. Muy interesante lo que cuenta el profe, hablando también como persona, como profesional y enriqueciendo también la carrera de un gran deportista. No solamente le abre las puertas al profe, sino también a muchos entrenadores en Colombia. Y aprovechando también acá, David, quisiera que David nos contara acerca de cómo se define como jugador. Es decir, si yo le dijera quién es David, ¿qué me diría? Y también si es de pronto el David del mundo profesional, como jugador, como creativo, ¿cómo se definiría David? Mm, a ver, yo creo que acá en Colombia tuve muy centrado y trataba siempre de mantener un molde del típico volante 10 colombiano, un volante 10 que es muy filtrador, un volante 10 que remata mucho de afuera, que pone mucha asistencia. Entonces, y aparte crecí mucho viendo jugar a Omar Pérez, a jugadores de ese estilo, Magnelli Torres. Entonces eran jugadores para mí yo los tomaba como ejemplo en el fútbol colombiano y que tenían muchas cualidades parecidas a las de ellos. Ya cuando llegué al fútbol europeo es otra realidad distinta. Intentaba mantener mi estilo de juego y también las condiciones y como las tareas, las tácticas, todo lo que incluye el fútbol europeo porque es un molde muy... En cada país se juega diferente, pero tratan de mecanizar mucho todos los movimientos. Entonces, intentaba mantener esa combinación del talento que de pronto yo siempre creé con mi papá y con el que nací, junto con la táctica y las reglas de allá. Entonces, hoy en día me defino, ya que estoy acá, con la oportunidad de pronto de volver a jugar acá, con un poquito de las dos cosas, porque tanto admiro muchas cosas de allá, como tanto creo en el talento de acá y en las cosas que uno gana jugando acá. Ah, ok, David. Y hablando de esa parte de lo que nos estabas contando de Europa, sí me gustaría preguntarte las diferencias que tú has sentido como jugador entre el fútbol de allá con el fútbol de nosotros. Bueno, yo creo que lo principal es la intensidad y para mí lo más importante y lo que nos saca mucha ventaja es el nivel de concentración a mayor tiempo. No sé si me explico bien, pero creo que el fútbol colombiano se presta para muchas distracciones durante el campo, durante el partido. Y creo que es algo que allá se mantiene muy claro. Allá, si tú pierdes un balón, no hay una negociación en que tú ahí mismo corras a recuperarlo, corras al punto donde tienes que estar o a tapar una línea de pase. Tú tienes que estar mentalmente concentrado al 100% y es algo en lo que nos marca mucha diferencia. No pierden mucho tiempo y muchas oportunidades en cosas que no vale la pena. Y en lo bueno de acá del fútbol colombiano es la capacidad de resolver muchos problemas que hay en el campo, cuando un balón viene picando, un balón viene difícil, cuando tapan dos líneas de pase, el jugador colombiano saca ese ingenio, ese talento para salir de ese problema. Creo que son cosas que nosotros sí marcamos diferencia con ellos y que combinadas creo que puede hacer uno un gran trabajo y puede crecer uno futbolísticamente mucho.
Muy interesante, en efecto, las palabras de David, al expresarse, al tener conocimiento muy profundo acerca de la parte también táctica y también de la parte personal, autorreflexiva, claro está, y también preguntarle a David, por ahí nos contaron acerca de lo que también se puede venir, ¿cierto? Pero no sé si se puede decir acá, exacto, sería, pero de pronto, yo sé que es en el fútbol colombiano, pero sea lo que sea, de pronto para que David nos cuente si se puede contar de pronto lo que se puede venir en su futuro y también de lo que quiere lograr, porque es muy bacano que nos digan, no, yo quiero jugar en el Real Madrid y que quita que juegue en el Real Madrid, o sea, todo en la vida es posible, ¿cierto? Y con trabajo todo lo Así logra, es. claro que sí. Obvio. No, pues hay una oportunidad acá que se me presentó, ya que un técnico que me dirigió a mí durante 3, 4 años en Atlético Nacional, hoy en día es director técnico de un club de acá de Colombia y apareció la oportunidad, apareció que yo estaba ya libre, apareció que había venido de una lesión, entonces aproveché para incorporarme al club y coger ritmo este mes. Y bueno, ya organizando de pronto para el próximo mes o en esta semana, semana y media, ya el contrato con ya la parte directiva. Entonces estuve más que todo estas últimas 3 semanas entrenando con ellos, cogiendo ritmo para llegar bien a la pretemporada el próximo mes. Y de momento falta solamente son esos detalles, la parte directiva, aclarar todo y bueno, esperemos que, que se pueda dar esta oportunidad. Así es, muy bacano eso. Pero David, o sea, yo sé que cuando uno todavía no ha logrado pisar el profesionalismo, el sueño de todos, pues cuando jugamos en algún momento es, no, yo quiero ser profesional, pero cuando ya se logra, ¿qué sigue? O sea, de pronto hay algún club que usted diga, yo también quiero jugar, un ejemplo, en Nacional o en Real Madrid o en el Barcelona, para cumplir exactamente otro sueño. A ver, yo siempre tenía como el sueño de, claro, primero debutar como jugador. Siempre desde niño decía, yo quiero debutar joven, quiero debutar de 20, 18, 19 años y gracias a Dios pude cumplir eso. Y ya luego vienen cosas como, no sé, por ejemplo, a mí yo tenía algo y era que yo quería ser el primer colombiano en jugar en el Liverpool. Ya hoy en día hay un jugador de Nacional que lo acabaron de comprar para allá, está Luis Díaz, entonces ya son cositas que uno dice, bueno, entonces hay que ir. Pero no sé, yo pienso que un fútbol que siempre me ha gustado mucho y una etapa que me gustaría vivir sería el fútbol brasilero. Creo que es un fútbol que va muy acorde con las cosas, con las tácticas y los movimientos que a mí en lo personal me gusta. Me gusta mucho cuando los extremos pasan, yo puedo meter un filtro, un pase gol, se presta para demostrar un talento que uno tiene. Entonces, pienso que una etapa en la que me gustaría llegar próximamente, haciendo un buen torneo acá o sí, haciendo un buen torneo acá sería el fútbol brasilero. Ya más internacionalmente, yo creo que el sueño de todos es jugar en Inglaterra, jugar al máximo nivel, en el fútbol en el que más se ve en el mundo, creo que es, y poder participar de una Champions, creo que es mi mayor sueño. Con el equipo que sea, pero participar de una Champions League, creo que es mi sueño. Ah, ok, David. David, y siguiendo la misma línea de la pregunta anterior, en los equipos o en los países que tú que has jugado, ¿qué liga para ti es más competitiva? No, pues a ver, yo alcancé a ver el fútbol español, alcancé a ver el fútbol holandés, viví en el fútbol alemán, en el fútbol polaco, que es la Extraclasa. Y comparando esas 4 ligas europeas, para mí no hay una liga más competitiva que la alemana y incluso yo jugaba en un club de cuarta liga en Alemania y esa es la primera liga profesional y es una liga la cual le puede hacer partido a cualquier equipo de primera división en cualquier país del mundo. Tuve la oportunidad de jugar contra Ligels, el NEC de Holanda, que es de la Eredivisie, y los partidos fueron 1-1, 2-2, 2-0, o sea, fueron partidos muy cerrados y entonces pienso que sacarle un resultado así a equipos que juegan Europa League se le ve el nivel competitivo que tiene el país alemán. Entonces, para mí creo que Alemania
es el principal país, aparte de Inglaterra, más competitivo que hay. Muy, muy bacano, hombre, ese contraste que hace, porque también lo hace desde su experiencia, ¿cierto? Y también quiero aprovechar acá los micrófonos para el profe Pavón, que es un gran conocedor no solamente de la Liga Colombiana, sino también del fútbol internacional, por lo que ha dirigido, por lo que ha conocido, por también de pronto lo que ha escuchado. Profe, ¿usted cómo ve el fútbol colombiano y también competitivamente, comparativamente, cómo lo ve también con otros países? También hablando de infraestructura, del universo, pues también del fútbol como tal. No solamente hablando de la competencia. Exactamente, profe. Bueno, Sebastián, yo creo que a ver, el fútbol colombiano hay que valorarle porque siempre hay que comenzar con las cosas buenas, ¿cierto? Hay que valorar futbolistas muy capaces, futbolistas con mucho talento, entrenadores versátiles, entrenadores que les toca sortear miles de cosas en cualquier equipo de Colombia, incluso en los primeros equipos de acá hay dificultades. Nacional puede marcar diferencia ante otros por su estructura, por su organización, por la clase de jugadores que tiene. Quizá Junior es un equipo que también tiene buenas cosas, pero falta demasiado el fútbol colombiano. A ver, primero, si mejoráramos las canchas, sería un fútbol mejor, sería un fútbol más rápido. Aquí los campos son difíciles para jugar. Acá de pronto el Metropolitano cuando está, el Estadio El Campín, la cancha de Medellín, si no hay conciertos es muy buena, pero falta un poquito más en esa estructura o en esa infraestructura alrededor del fútbol. A comparación con el fútbol de Sudamérica, primero que todo, hay países que nos llevan más ventaja. Brasil es un país y es una liga como el Brasileirao, es una liga que es muy poderosa económicamente, que contratan jugadores o compran jugadores por 40, 50 millones de euros. Argentina tiene un torneo muy competitivo, pero ha decaído. Entonces, de pronto no estamos tan lejos de los países de Sudamérica, pero sí estamos un poquito más lejos de los países de Europa en cuanto a organización, en cuanto a estructura. Yo creo que tendríamos que mejorar mucho, yo diría, las canchas o los campos de entrenamiento, las sedes deportivas. Yo he conocido sedes deportivas de equipos de tercera, cuarta división en Europa y aquí no hay ningún equipo que tenga una sede como esas. Entonces ellos nos llevan muchos años, en este caso, en planificación, cómo desarrollan las actividades, pues marcan diferencia, pero siempre va a valorar y a rescatar lo que tenemos. Entonces, si partimos de lo que tenemos grandes jugadores de fútbol, tenemos jugadores que quizá ojalá pudiéramos formarlos un poquito mejor, que tuviesen, a ver, de pronto una mentalidad más fuerte, un mejor conocimiento del juego, que no solamente se basaran en lo que hacen con el balón, sino que fueran un poquito más preparados desde niños a ser profesionales, tanto en lo mental como en lo físico, en lo técnico, y que entiendan el juego, que es lo más importante. Entonces todavía tenemos futbolistas que les cuesta adaptarse a otro fútbol. Aquí hay jugadores que son figuras en Colombia, pasan al fútbol brasilero y ya nos pasó hace poquito comentarios de entrenadores que dicen que todavía le falta. Entonces necesitan más tiempo de adaptación y ojalá que nosotros podamos prepararlos mejor. Pero yo digo que a nuestro estilo, porque como entrenadores no nos podemos dedicar a estar copiando lo que hacen los demás, lo que hacen los españoles, lo que hacen los alemanes o lo que hacen los ingleses. Nosotros creo que tenemos una herencia muy buena de parte de Francisco Maturana, de Hernán Darío Gómez, todos esos entrenadores que hicieron historia y le dieron una identidad al fútbol colombiano. Y de un momento a otro, esa identidad se perdió, porque hoy día hablamos mucho de la parte táctica y decimos que los equipos colombianos les falta intensidad. Y yo creo que la selección Colombia, cuando estaba Valderrama, Rincón, el mismo Redín, los extremos que eran rápidos, o sea, esa selección era una selección demasiado competitiva, con mucha talla, con mucho juego, y llegó a ser valorada como una de las mejores selecciones del mundo. Entonces, no fue gratis que con lo nuestro también podamos triunfar y que con lo nuestro también podamos ser mejores, de que creamos más en el futbolista colombiano, en el entrenador colombiano, que es ingenioso, que es creativo. Entonces, el entrenador también se la tiene que creer.
Eh, no es como una crítica al tema de los españoles, pero los españoles se dedicaron a escribir acerca de sus experiencias, de todo lo que hacían y lo transmitían a través de las redes que son tan importantes hoy día, a través de libros, escribiendo libros. Y nosotros en eso, pocos entrenadores colombianos han escrito libros de fútbol. Uno que otro por ahí es valorado como otros también son subvalorados. O sea, nosotros en Nacional, ejemplo, tenemos un tesoro grandísimo, que es el profesor Francisco Maturana, y hace unos pocos días, o algún mes o 2 meses, fue nombrado como entre los mejores entrenadores de la historia en el mundo. Y aquí a veces no valoramos eso. Eh, Hernán Darío Gómez con diferentes países ha ido a varios mundiales de fútbol, con Panamá, con Ecuador, con Colombia. Entonces nosotros sí tenemos buenos entrenadores. Reinaldo Rueda también ha ido a mundiales. El profe Pinto estuvo por allá con Costa Rica y llegó a una posición importante en el fútbol en el Mundial de Brasil. Entonces es eso, que todos estos muchachos que están creciendo, que están acabando de aterrizar en el fútbol profesional, entiendan que no es solamente el talento, que también detrás de eso hay una formación, hay una disciplina, hay una mentalidad ganadora, porque nosotros tenemos que también aprender a ganar. Entonces son muchas cosas a comparar, pero nunca subvalorar lo bueno que tenemos. eso es verdad y es correcto. Y profe, yo quería hacerte una pregunta sobre la misma línea, pues también de lo que estabas comentando, pero tu opinión personal eh, sobre los jugadores que de pronto les cuesta adaptarse a otros países. ¿Por qué crees tú que de pronto podría ir? ¿Sería por el tema cultural, por el tema mental, de pronto por el tema de la alimentación? ¿Por qué iría a esa parte? A ver, ¿qué te digo? El futbolista tiene 4 componentes importantes, desde lo técnico, lo físico, lo táctico y lo mental. Muchas veces son valorados por lo técnico, porque tienen buen dribbling, porque hacen buenos pases, porque hacen goles, pero resulta que físicamente quizá crecieron en un hogar con muchas dificultades, no tuvieron una buena alimentación desde niños, no tuvieron una buena fundamentación física desde niños, no les enseñaron a comprender el juego y a entender el juego en lo táctico. Entonces eso no da confianza, eso no genera confianza. Entonces yo digo que lo mental es fundamental a la hora de valorar las otras 3 conceptos. Porque si un futbolista no es fuerte mentalmente, si no sabe gestionar sus emociones, si no se concentra bien, como dice David, ahorita lo que pasaba en Alemania, que los niveles de concentración son altísimos, que la intensidad es altísima, donde no hay tiempo de pensar, donde no aparece ese jugador creativo, ese jugador que tiene una imaginación, que resuelve problemas en determinado momento. Eh, Como anécdota, y con David alguna vez me decía, papi, es que aquí todo es mecanizado. Cuando recién llegó a Polonia me dice, papá, esto aquí es mecanizado, aquí les tapan una o 2 líneas de pase y se les acaban los datos. Entonces yo me hacía reír porque no aparece ese jugador diferente, no aparece ese jugador diferente que nosotros lo tenemos, pero que si tenemos uno de esos, ojalá lo cuidásemos más. ¿Por qué? Porque tú me preguntas acerca de esa diferencia con los otros jugadores europeos o con los argentinos. Los argentinos vienen de una descendencia europea. El argentino tiene una talla diferente. Los colombianos no somos tan altos, no somos tan fuertes, no somos con tanta envergadura. Pero los que han salido han marcado diferencia, y no precisamente por la parte física. A muestra, de pronto, James Rodríguez llegó a ser uno de los mejores jugadores del mundo, llegó a ser goleador en un mundial de fútbol, tiene un talento inmenso, puede llegar al Real Madrid y hacer 48 goles con el equipo más grande del mundo, llegar al Bayern Múnich y ser goleador, pero aún así James tenía un poquito de deficiencia en la parte mental y en la parte física. Se lesionó en un tiempo mucho debido a su formación. Luis Díaz no tiene tanto peso, no tiene tanta talla, pero tiene un talento enorme y ya pasó por Portugal, pasó por Inglaterra, ahora brilla en la Bundesliga. Entonces es creer que sí podemos hacerlo, pero podemos preparar mejor nuestros jugadores. En su estructura física hay que prepararlos mucho mejor.
de acuerdo a las capacidades que tenga cada uno. Porque a mí alguna vez me decían, es que hay jugadores que tienen todo y entonces se acomodan. Y digo yo, ojalá todos mis jugadores tuvieran todo, ojalá todos mis jugadores vivieran en una buena casa, tuvieran carro para transportarse, tuvieran buena alimentación, tuvieran no una familia de pronto donde haya ausencia de los padres, mejor dicho, pasan muchas cosas a nivel sociocultural en este país que hace que nosotros nos falte un poquito más. Pero voy a repetirlo mucho, que es lo mental, la formación y la fortaleza que tiene que tener el jugador para superarse a sí mismo y volverse más competitivo. Muy, muy cautivador las palabras del profe, no solamente hablando como profesional, sino también como persona, en el sentido de lo que nos falta también y también de esas fortalezas que tenemos los colombianos. Pero, profe, lo voy a comprometer acá, pues me van a disculpar ahí, pero, profe, ¿cómo ve usted a David? ¿Cómo ve el perfilamiento de él como jugador, como persona? También dónde le gustaría verlo jugar aquí de pronto en algún equipo colombiano, digámoslo así también, y de pronto en un equipo internacional, digamos así, ya de gran renombre, porque obviamente no solamente es el hecho de ser padre, de quererlo ver bien, porque obviamente siempre va a ser así, sino también como entrenador, como profesional también del tema, profe. Bueno, pues si alguien conozco yo como jugador de fútbol es a David, pues por supuesto. Le conozco lo bueno y le conozco lo malo también, le conozco sus fortalezas y debilidades. En ese orden, David, a ver, David es un jugador con mucho talento. David ve cosas que otros futbolistas no ven, porque se acostumbró desde niño. O sea, David creció en el medio del fútbol. Yo tuve la oportunidad por allá en el año 2007, 2008 de ser entrenador en el Medellín y David tenía 4 añitos y David se concentraba conmigo y David iba en el bus con el equipo, David entraba en el bus al estadio y había un río de gente esperando y para él era normal. O sea, que David no sabe lo que, pues, o sea, el tema de la presión, él sabe que es eso desde niño. Entonces es un muchacho que bajo presión funciona mejor, que tiene una técnica innata, porque es trabajada, él nació con muchas cosas, nació con una pegada impresionante, David como le tiren el balón lo sabe controlar, sabe jugar, conoce el juego, sabe en qué zonas pararse, en qué zonas no, en qué zonas jugar a un toque, en qué otras zonas filtrar, él conoce el juego, que eso es algo muy importante y que yo sé que va a marcar diferencia en Colombia, la va a marcar. Ya a nivel internacional esperemos que cumpla su proceso, que las oportunidades aparezcan, porque yo le he hablado con él también es de mucha paciencia y de mucho trabajo, y que las cosas no salen de un día para otro. En Europa, estando con él allá y antesitos de estar con él, también él me decía que él era de los niños del equipo, porque es que aquí en Colombia, y me vuelvo como a la pregunta anterior, estamos equivocados en un poco de cosas. Aquí los chicos de 19, 20, 21 años prácticamente los están desechando y creen que ya no van a ser jugadores profesionales. Y pues yo digo que aprovechando que David está acá, que lo diga David, en Europa un muchacho de 21 años, de 22 años es el de los niños del equipo, es un niño, lo tratan como un jovencito que apenas va a empezar, mientras acá los desechamos. De que me gusta Europa para él. También se convierte en un sueño verlo algún día en una Champions League y quizá uno visualiza o quizá lo he soñado por ahí viéndolo en algún partido de la Champions. No sé con qué equipo, me parece que en un sueño por ahí creo que era azul, pero no recuerdo más. Pero sí, creo mucho en eso, creo que uno tiene que prepararse, tiene que visualizar, creer que sí es capaz de llegar hasta allá, porque si uno no cree, no va a llegar. Entonces lo primero que uno tiene que tener en la vida es creer, después trabajar y luego sostenerse, eso es lo más importante. David, tenés ahí al lado a un monstruo, a una persona que le ha aportado mucho al fútbol colombiano, que le ha aportado mucho a la historia. Pero David, más allá de todo eso, ¿eres hincha de quién? ¿De cuál equipo aquí en Colombia? ¿De cuál equipo allá en Europa? Entonces, para que les cuentes también ahí.
Bueno, yo crecí viendo los partidos del Medellín con mi abuelo, porque es enfermo por el Deportivo Independiente de Medellín y desde niño, y también pues que mi papá jugó ahí, fue algo que, que para mí siempre me marcó mucho. Ya después cuando llegué a Nacional a los 10 11 años, fueron 4 o 5 años yendo a todos los partidos de Nacional, haciéndole fuerza a Nacional, porque si Nacional ganaba nos pagaban 10.000 todos más de salario, entonces ya era una mezcla de los dos equipos paisas. Y bueno, entonces al final, por ejemplo, si Nacional está en este momento compitiendo una semifinal contra Tolima o en un torneo internacional, siempre voy a Nacional y lo mismo, siempre nunca le he perdido el amor a Independiente Medellín y más por mi abuelo que gracias a Dios todavía está vivo y puedo compartir de esa emoción que le da al ver jugar al rojo o al verme jugar a mí. O sea que tiene dos amores. Muy bueno eso. Corazón verde y rojo. Exacto, no, también se vale, claro, porque obviamente también es una persona que es internacional, que también mira el fútbol desde otra dimensión. Tiene amor al fútbol de la región, del departamento. Es válido. También creo que uno como jugador muchas veces desprende mucho mientras uno está de jugador, de los clubes que de pronto uno de niño le gustaban. Porque cuando uno nace como por ejemplo yo, que a mí no me gusta perder y siempre he sido muy competitivo, uno se vuelve hasta hincha del club donde uno juegue. Entonces deja de ver uno muchas cosas y se concentra solamente en el club de uno. Y pienso que son cositas que de pronto nosotros los jugadores se nos pierde mucho a comparación de cuando éramos más niños. Así lo dijo Dallas también una vez de Wayne, cuando cambian la forma de que mira las cosas que miras cambian. Entonces cambiar esa mentalidad también y esa visión también que él tiene. Yo me acuerdo algo de David, que David era muy bueno para el fútbol de las ABP ofensivas, para esos tiros libres, era muy hábil para los tiros de esquina, pero de pronto no sé si también lo ha seguido fortaleciendo, para que nos cuente David. Sí, la verdad, desde siempre, el fuerte mío siempre ha sido la pegada, el balón parado, ya sea de tiro de esquina, ya sea para un centro, ya sea para un tiro libre, un penalti. Siempre fue algo que me hacía feliz practicar, porque no solamente es el practicar por mejorar, sino que es algo que también lo hacía uno feliz y hoy en día termino un entrenamiento y por más cansado que esté me quedo pateando 4 tiros libres, o me quedo pateando, hago 2 toques con un portero que esté disponible. O sea, son cosas que no se pueden perder y que creo que hoy en día es complicado usted un gol de tiro libre y es algo que quiero trabajar mucho este semestre para que cada que tenga la oportunidad de jugar y en un partido se presente la oportunidad de un balón parado, pueda marcar mucha diferencia en ese sentido. Así es, qué bueno eso. También saber lo que uno tiene, lo que uno también puede aportar y más allá de todo eso es muy significativo. Pero bueno, ¿cómo te ves a corto plazo, David, y también a largo plazo para que también le cuente a toda la hinchada? No, a corto plazo yo creo que poder, poder hacer un buen semestre acá en Colombia, poder sumar la mayor cantidad de minutos posibles. Eh, la experiencia que viví en los últimos 3 años de vivir por fuera del país fue algo que me costó mucho, pero que a la vez también disfruté mucho por todo lo que crecí. Entonces, si es algo que es por deseo y que es algo que quiero, es poder competir estos 6 meses o un año acá en el fútbol colombiano y poder tener la oportunidad de volver a viajar al país que se me presente la oportunidad y poder seguir haciendo mi camino por fuera del país. Así es, David, ¿cómo se ha sentido acá también desde lo personal con esta entrevista? Para nosotros es muy interesante tenerlo acá siempre, siempre va a estar acá bienvenido, esta es su casa. También queremos extenderle la invitación porque somos Verdolaga Oficial, pero también nuestro otro medio, O Verdolaga, para que también la otra semana nos acompañe Dios mediante, si también puede, con los otros compañeros también en Bogotá. Y el profe también ahorita que nos cuente también cómo se sintió, David. No, de momento yo, en cuanto a la disponibilidad, yo no tengo problema, ya que en este momento solamente estamos entrenando en la mañana, entonces aparte me siento muy cómodo acá hablando con ustedes
y es algo que es bueno volver a vivir y que pueden contar conmigo en ese sentido cuando lo necesiten. De una, claro que sí, bienvenido siempre por acá. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo se sintió? Y también si nos puede acompañar quizás la otra semana también en nuestro otro medio para que nos cuente también, porque yo siento que aquí podemos seguir mucha información. Digamos que acá es muy enriquecedor todo ese conocimiento que nos trae también David como jugador activo y también el profe con su trasegar y también con lo que está haciendo. Profe. No, Sebastián, pues la verdad te digo, me sentí muy cómodo también, así como lo dijo David, tranquilo, contento de saludar a toda la gente nacional. Eh, Te cuento, la semana pasada estuve en la sede y es muy lindo uno entrar como a la casa, que las personas que están se paren o paren lo que están haciendo y te salgan a saludar, te salgan y te abracen. Eso llena mucho porque afortunadamente en Nacional hemos sido una gran familia. Por más que estemos a veces alejados un poquito o estemos en otro país, cada que he llegado allá me he sentido súper bien. A la hinchada de Atlético Nacional siempre la voy a querer y la voy a adorar por todo lo que me han brindado durante toda mi vida, y a ustedes, que son los medios que hacen que uno pueda llegar a ellos, dejarles un saludo, dejarles alguna experiencia, compartirles. Entonces, la verdad, muy agradecido contigo, muy agradecido con tus compañeros de trabajo y, como te digo, disponible al 100 para ustedes cuando me necesiten también. En efecto, así es. Agradecerle también al máster, a Diego Taborda, agradecerle acá también a Dala, a toda la hinchada, para que nos sigan también en todas las redes sociales como Verdolaga Oficial. Nos vemos en una nueva edición. Agradecerle también al profe, a David por la disposición, por todo el tiempo. Y bueno, esto es Verdolaga Oficial. Nos vemos en una edición. Chao, chao. Hoy se juega, todos conectados. Verdolaga en la pantalla, corazón acelerados. Se viste el barrio de azul y granate, del otro lado rojo y blanco al ataque. En el sillón, pero siento el desgaste, uñas gastadas, nervios al combate. Tele prendida, vecino gritando, grupo explotando, mensajes volando. Minuto a minuto lo voy narrando. Si tiembla la mesa es que sigo confiando. Comparte el enlace, que ya va a rodar. Que nadie se quede afuera del lugar. Verdolaga Oficial, transmisiones